Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial con ocasión de celebrarse la Asamblea General de este año 2022 de la Asociación de Laicos Misioneros Madre Marcelina. Un abrazo hasta donde usted nos sintonice, hasta donde usted nos acompañe, en cualquier parte del mundo donde está presente la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver y todo el laicado, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que han decidido formar parte de esta gran asociación. Este día nos ocupa un tema muy especial. Estamos hablando de la paz misionera marcelinista. Tal vez no estamos familiarizados con esta temática, pero queda abierta la puerta para que a partir de hoy podamos también nosotros llamar paz misionera marcelinista al trabajo humilde y sencillo que hacen las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver y también laicos y laicas de cualquier edad en cualquier parte del mundo. Quiero comenzar en primer lugar diciendo lo que no es la paz misionera marcelinista. En otras palabras, vamos a comenzar hablando de la falsa paz. He tomado 4 tópicos para poder hablar de esta falsa paz. La primera de ellas, algunos llaman paz al silencio de las armas. Esa no es la paz misionera marcelinista. Segundo tópico, la paz de los cementerios. Esa no es la paz misionera marcelinista. Tercero, la paz romana. La paz romana se le llama a aquella situación en la que una fuerza poderosa mantiene en una paz a un pueblo, a una comunidad, con la amenaza que si no hace lo que esa fuerza poderosa dice, te ataco. Mientras te portes como yo quiero, no te toco. Haces una cosa mala, una cosa que no me convenga a mí y yo te ataco. Esa es la paz romana. Esa no es la paz misionera marcelinista. Y por último, la paz misionera marcelinista tampoco es la paz de los vencedores. Después de toda una cruenta situación de violencia, hay un vencedor y hay un vencido. Esa no es la paz misionera marcelinista. Tarde o temprano, el vencido puede volver a retomar la violencia y nunca habrá paz. ¿Cuál es la paz misionera marcelinista? En primer lugar, tenemos que decir que nosotros y nosotras, misioneros y misioneras, inspirados en el carisma de Madre Marcelina y San Pedro Claver, somos cristianos y cristianas, punto fundamental. Por eso quiero que vayamos ahora a ver la paz de Jesús. ¿Cómo es esa paz de Jesús? Esa paz de Jesús sí alimenta la paz misionera marcelinista. Voy a valerme de 2 textos fundamentales para hablar de la paz de Jesús. El primer texto está tomado del capítulo 20 del Evangelio según San Juan, los versículos del 19 al 23. Es una escena que ya conocemos, se nos hace familiar en la semana de Pascua. Es el triunfo de Jesús, el triunfo sobre la muerte. Y dice lo siguiente: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas
por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta sí es la paz misionera marcelinista. Esa paz del que triunfó sobre el mayor enemigo de la humanidad, la muerte. Ahí sí, esa es nuestra paz. La paz esté con ustedes. La paz del resucitado. La paz del glorioso. La paz del vencedor. Esta sí es nuestra paz. Vamos al segundo texto del Evangelio, esta vez de Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15. Tiene que ver con la misión de los 12. Dice lo siguiente: a estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. No lleven en el cinturón oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Que el trabajador tiene de derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o pueblo, pregunten por alguna persona respetable y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, salúdela invocando la paz. Si la casa lo merece, entrará en ella la paz. Si no la merece, esa paz retornará a ustedes. Si alguien no los recibe ni escucha el mensaje de ustedes, al salir de aquella casa o ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La paz del resucitado, así es nuestra paz. La paz de los apóstoles, así es nuestra paz. Donde quiera que haya una familia, donde quiera que haya un grupo, donde quiera que haya una sociedad, nuestro deseo es: la paz esté con ustedes. La paz sea con ustedes. La paz del resucitado y la paz de los apóstoles. Así es nuestra paz. En el contexto mundial actual, las noticias nos arrastran a ver que hay una gran guerra. La primera, y la que se roba todos los titulares, es la guerra de Rusia, guerra invasión, guerra injusta, pero guerra de Rusia sobre Ucrania. Es un desafío a la OTAN y a los Estados Unidos. Allá está esa guerra, lejos de nosotros, pero también cerca de nosotros. Esta es una guerra donde está la ausencia de la paz
misionera marcelinista, donde está ausente la paz del resucitado, donde está ausente la paz de los apóstoles. Hay otras guerras, permanentemente, la guerra de Israel contra Palestina, permanentemente guerra. También ahí está ausente la paz del resucitado y la paz de los apóstoles. Hay otras guerras más: Siria, Libia, Irak, Afganistán y otras. Pero hay la peor guerra, de la que los medios de comunicación de cualquier índole no dicen una sola palabra. Es la guerra del hambre, la guerra del sufrimiento, la guerra de la injusticia, la guerra del dolor. Ante esa guerra silenciosa, escondida, oculta, ignorada, nuestro cristianismo tiene que brotar. Ahora quiero que nos vayamos a ver cómo actúa nuestra paz marcelinista frente a esas guerras, sobre todo a la última, a esa guerra del hambre, a la guerra de la injusticia, a la guerra del dolor, a la guerra del sufrimiento. Nuestra paz tiene un vertiente, y es lo que nos describe el capítulo 10 de San Lucas. Claro, es la parábola del buen samaritano, texto fundante de la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Texto fundante, inolvidable, inobjetable, imprescindible en nuestra espiritualidad de paz como misioneros y misioneras Madre Marcelina. La parábola del buen samaritano en Lucas 10 dice lo siguiente: en esto, un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más, lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este texto fundante de la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver es texto fundante también
para nosotros y nosotras como Asociación Laicos Misioneros Madre Marcelina. Esta es la tarea silenciosa, la tarea callada, la tarea humilde, en donde quiera que se encuentre una hermanita de los pobres de San Pedro Claver, en donde quiera que se encuentre un laico, una laica, un laiquito de nuestra asociación, debemos actuar como el buen samaritano. Tengo algunas frases recogidas de Madre Marcelina que abonan a esta espiritualidad de paz como misioneros marcelinistas. La primera frase: nuestro apostolado con los enfermos ha de ser de paz, de consuelo, de amor. Madre Marcelina nos deja de herencia esto. Nuestro apostolado con los enfermos ha de ser de paz, de consuelo, de amor. Mientras el mundo se desangra en guerras, nuestro apostolado debe ser de paz, de amor. Otra frase: el buen Jesús quiso darnos, dice ella, Madre Marcelina, el buen Jesús quiso darme la satisfacción de poder colaborar con Él en la redención de este mundo, prolongando la Santa Misa, el sacrificio de expiación y de salvación que es la cruz. Somos continuadores de la misión de Jesús, continuadores de esa lucha porque llegue el reino de Dios a todo el mundo. Tercera frase: devolver bien por mal con alegría santa, de corazón y de rostro. Alguien nos hace un mal, le devolvemos un bien. Alguien le hizo mal a uno de nuestros asistidos, de nuestros hermanos adultos mayores o de nuestros niños y niñas, vamos a devolver nosotros un bien. Una frase más: recuerde que el último servicio de Cristo lo hizo en la cruz, y ese servicio fue universal para todos, hasta para sus enemigos, los que lo crucificaron. La congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver y la Asociación Laicos Misioneros Madre Marcelina está llamada a eso, a darle amor incluso a los enemigos. Voy a terminar esta presentación presentándoles algunas conclusiones. La primera de ellas: los misioneros y misioneras y la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver no tiene enemigos, solo hermanos y hermanas a quienes debemos servir por amor. No existe el enemigo para una cristiana, para un cristiano perteneciente a la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver o a la Asociación Laicos Misioneros Madre Marcelina. No tenemos enemigos, solo hermanos a quienes servir por amor. Segunda conclusión: las bombas hacen mucho ruido y destruyen todo. Nuestro apostolado es silencioso, pero lo escucha Dios, y con eso nos basta. Dios es el que nos interesa. Los medios de comunicación, la prensa escrita, hablada, televisiva, de redes sociales, no nos interesa. Nos interesa que nuestra acción la vea Dios, porque para Él existimos en este mundo. Tercera
Conclusión. Ellos tienen armas y mucho dinero. Nosotros tenemos abundancia de amor y con eso somos invencibles. Las noticias nos dicen que Rusia lanza muchas bombas, muchos misiles sobre Ucrania. De este lado del mundo, Estados Unidos y los países aliados envían cientos o miles de millones en armas para que Ucrania se defienda. En todo el mundo se gastan millones, miles de millones en armas. Si tan solo una parte de todo ese dinero se usara para eliminar la miseria, la pobreza, la enfermedad en el mundo, estaríamos mucho mejor. Ellos con sus bombas, ellos con su dinero, nosotros y nosotras con nuestro amor por el prójimo, por el más necesitado, al estilo del buen samaritano. Que Dios nos conceda mucho aceite para curar heridas y mucho amor para hacer todo por Jesús. Les invito a que hagamos nuestra oración por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz en nuestros días. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quiera Dios que esta asamblea general, asamblea mundial, consiga todos los frutos y todas las bendiciones que los más necesitados esperan de cada uno y de cada una. Un abrazo de bendición para todos y para todas.